Hola, soy Maeli Castañeda Javier de la unidad UAM Iztapalapa, licenciatura en Hidrobiología. Este es un video para la materia de Química y voy a hablar hoy sobre los óxidos. Primero hay que saber qué son los óxidos. Los óxidos son un grupo de compuestos inorgánicos formados por la combinación de varios elementos con oxígeno. Su fórmula general es XNOM, donde X es cualquier elemento, O es el oxígeno, que siempre estará en el segundo estado de oxidación, y las letras N y M en el índice inferior, que son los coeficientes. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se forman los óxidos. El óxido es la suma de un metal o un no metal más el oxígeno, que nos da como resultado un óxido. Ahora vamos a ver la clasificación de los óxidos. Los óxidos se pueden clasificar en varias categorías. La clasificación más general es la que se da entre óxidos metálicos, por ejemplo, óxido de litio, óxido de magnesio, óxido de aluminio, óxido de hierro, y óxidos no metálicos, por ejemplo, óxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxido de azufre y óxido de cloro. Otra clasificación es según su estado físico. Casi todos los óxidos metálicos y algunos no metales, como el dióxido de silicio y el óxido de fósforo, son sólidos. El agua, el óxido de azufre y el óxido de manganeso son líquidos. Y los óxidos no metálicos como el cobalto, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno son gases. Los óxidos también se pueden clasificar según el tipo de enlaces que se produzcan en ellos. El óxido de magnesio, el óxido de calcio o el óxido de sodio contienen iones O-2 y enlaces iónicos, de ahí su nombre óxidos iónicos. Otro grupo son los óxidos covalentes, por ejemplo, el monóxido de carbono, el óxido nítrico o el óxido de azufre, en los que el enlace entre el átomo de oxígeno y el elemento tiene la forma de un enlace covalente polar. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Cómo se forman los óxidos metálicos? Se forman gracias a la suma de un metal más el oxígeno, por ejemplo, el óxido de aluminio, que es la suma del aluminio más el oxígeno. Y ahora los óxidos no metálicos, que es la suma de un no metal más oxígeno que nos da un óxido no metálico. Por ejemplo, aquí tenemos el dióxido de carbono, que es la suma de carbón más oxígeno que nos da como resultado dióxido de carbono. Ahora vamos a ver las categorías principales de los óxidos. Primero tenemos los óxidos ácidos, también llamados anhídridos ácidos, se distinguen por el hecho de que reaccionan con los álcalis, que son sustancias químicas que se pueden disolver en agua y combinarse con ácidos para formar sales y hacer que el ácido sea menos ácido formando una sal. Una parte significativa de los óxidos ácidos es que forman soluciones apropiadas de oxiácidos después de la disolución en agua. Esto se aplica, por ejemplo, al óxido de azufre, que cuando se disuelve en agua produce ácido sulfúrico, y al óxido de cromo, que se disuelve en ácido crómico. Aquí tenemos un ejemplo. El dióxido de azufre arrojado a la atmósfera reacciona con el oxígeno y forma trióxido de azufre, y tenemos la suma y lo que forma. Y a su vez, este reacciona con el agua formando ácido sulfúrico. Y aquí se muestra cómo ocurre esto. Ahora los óxidos alcalinos son aquellos compuestos de oxígeno con metales que reaccionan con ácidos para dar productos en forma de sales correspondientes. Algunos de ellos, es decir, los óxidos de elementos del primer y segundo grupo de la tabla periódica, excluyendo el berilio, también se caracterizan por una reacción con el agua que da como resultado la formación de hidróxidos alcalinos. Ocurre, por ejemplo, durante la reacción de óxido de sodio, óxido de litio y óxido de bario con agua. Aquí tenemos otro ejemplo. Óxido de litio más agua. El hidróxido de litio es una sal inorgánica que se presenta como un sólido blanco cristalino altamente soluble en agua. Es un compuesto muy corrosivo y al igual que el ejemplo anterior, tenemos la suma y lo que nos forma. Ahora los óxidos neutros. Son el grupo de óxidos menos reactivo. No reaccionan ni con ácidos ni con álcalis. También son insolubles en agua. Ejemplos de este grupo de óxidos son el monóxido de carbono y el óxido nítrico. Un ejemplo de esto es el monóxido de carbono. Este se produce por la combustión incompleta de materiales que contienen carbono, como gas, petróleo, carbón, madera o plásticos, en un ambiente con poca o insuficiente concentración de oxígeno. El monóxido de carbono se degrada en el aire al reaccionar con otras sustancias químicas y se transforma en anhídrido carbónico. Igualmente tenemos el ejemplo de cómo se forma. Ahora veamos los óxidos anfóteros. Estos son todo lo contrario de los óxidos neutros y son ácidos y alcalinos al mismo tiempo. Esto significa que reaccionan tanto con bases como con ácidos. Los productos de estas reacciones son siempre sales y el elemento que se combina inicialmente con el oxígeno se transforma en un catión
o anión apropiado del residuo ácido, por ejemplo, óxido de berilio, óxido de aluminio, óxido de cromo, óxido de estaño, óxido de plomo y óxido de zinc. Al reaccionar con soluciones acuosas de álcalis fuertes, por ejemplo, con una solución acuosa de hidróxido de sodio, forman sales complejas. Y tenemos un ejemplo, el óxido de cromo. Se trata de uno de los principales óxidos de cromo y es empleado como pigmento para pantalones, tintas cerámicas, etc. Y este es un componente crucial en algunas aplicaciones refractarias. Y se muestra el ejemplo. Ahora veamos número de oxidación. Estos se utilizan para poder identificar las transferencias de electrones. El número de oxidación o estado de oxidación de un elemento en un compuesto binario iónico sencillo es el número de electrones que gana o pierde un átomo de ese elemento cuando forma el compuesto. En el caso de un ion de un solo átomo, este corresponde a la carga real del ion. En los compuestos moleculares, los números de oxidación no tienen la misma importancia que en los compuestos iónicos binarios. Sin embargo, son muy útiles cuando se escriben fórmulas y en el balanceo de ecuaciones. Los números de oxidación se asignan según algunas reglas arbitrarias. Por ejemplo, al elemento que está más a la derecha y más arriba en la tabla periódica, se le asigna un número de oxidación negativo, y al elemento que está más a la izquierda y más abajo en la tabla periódica, se le asigna un número de oxidación positivo. Ahora veamos los estados de oxidación. La mayoría de los metales de transición exhiben más de un estado de oxidación diferente de cero. En los metales de transición tempranos, el estado de oxidación máximo está dado por el número del grupo del metal. Sin embargo, este no siempre es el estado de oxidación más estable. Los estados de oxidación más comunes de los metales de transición 3D son +2 y +3. Los elementos que ocupan la parte central de cada serie exhiben más estados de oxidación que los que se encuentran a la derecha o izquierda. Conforme se desciende por un grupo, los estados de oxidación elevados se vuelven más estables y más comunes. Esto se debe a que los electrones D reciben menos atracción del núcleo a medida que se desciende por el grupo y, por lo tanto, se pierden con más facilidad o hay una mayor disponibilidad para compartirlos. Por ejemplo, el cobalto de ordinario exhibe los estados de oxidación +2 y +3. El rodio y el iridio exhiben los estados de oxidación comunes +1 y +3. El estado +3 es un poco más estable para el iridio que para el más electronegativo, que es el rodio. Ahora hablemos sobre qué son los agentes oxidantes y reductores. Los agentes oxidantes son especies que oxidan a otras sustancias. Tienen átomos que se reducen y ganan electrones. Los agentes reductores son especies que reducen a otras sustancias. Tienen átomos que se oxidan y pierden electrones. Aquí está explicado en una tabla. Oxidación. Es decir, es un agente reductor que cede electrones, aumenta su estado de oxidación y se oxida. Y reducción es un agente oxidante que capta electrones, disminuye su estado de oxidación y se reduce. Ahora veamos las reacciones de oxidación-reducción. Las reacciones de oxidación-reducción o reacciones redox se consideran como reacciones de transferencia de electrones. Estas forman una parte importante del mundo que nos rodea, abarcan desde la combustión de combustibles fósiles hasta la acción de los blanqueadores domésticos. Asimismo, la mayoría de los elementos metálicos y no metálicos se obtienen a partir de sus minerales por procesos de oxidación o de reducción. El término reacción de oxidación se refiere a la semirreacción que implica la pérdida de electrones. Una reacción de reducción es una semirreacción que implica una ganancia de electrones. En la formación del óxido de calcio, el calcio se oxida. Se dice que actúa como agente reductor porque dona electrones al oxígeno y hace que éste se reduzca. El oxígeno se reduce y actúa como un agente oxidante porque acepta electrones del calcio y hace que éste se oxide. La magnitud de la oxidación en una reacción redox debe ser igual a la magnitud de la reducción, es decir, el número de electrones que pierde un agente reductor debe ser igual al número de electrones ganados por un agente oxidante. El proceso de transferencia de electrones es más notorio en unas reacciones redox que en otras. Aquí tenemos un ejemplo para entender un poquito más fácil lo que les acabo de decir. El agente oxidante es el átomo que se reduce y el agente reductor es el que se oxida. Es decir, el agente reductor es el que le va a dar los electrones al agente oxidante. Vamos a ver las reacciones de los óxidos metálicos con agua. Los óxidos de los metales reciben el nombre de anhídridos básicos u óxidos básicos, pues muchos de ellos se combinan con el agua para formar bases sin que cambie el estado de oxidación del metal. Anhídrido significa sin agua, y en este sentido el óxido metálico es un hidróxido básico deshidratado. Los óxidos metálicos solubles en agua reaccionan para formar los hidróxidos correspondientes.
Ahora veamos la reacción de los no metales con el agua. Los óxidos de los no metales reciben el nombre de anhídridos ácidos u óxidos ácidos, porque muchos de ellos se disuelven en agua para formar ácidos. Sin en cambio, en el estado de oxidación del no metal, algunos ácidos ternarios pueden prepararse mediante la reacción del óxido adecuado del no metal con agua. Los ácidos ternarios tienen 3 elementos, de ordinario, H, O y otro no metal. Ahora vamos a ver la reacción de los óxidos metálicos con óxidos no metálicos. Este es otro tipo de reacción común de los óxidos, que es la combinación de óxidos metálicos con óxidos de no metales que a su vez forman sales. Y ahora, por último, vamos a ver una tabla que refuerza un poquito lo que les acabo de explicar. Y aquí nos dice que los óxidos metálicos, cuando reaccionan con el agua, forman hidróxidos, que es un tipo de compuesto iónico, por ejemplo, el óxido de magnesio. Y los óxidos no metálicos, cuando reaccionan con agua, forman ácidos oxácidos, que es un tipo de compuesto covalente, como por ejemplo el dióxido de carbono. Y eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por ver el video. La bibliografía en la que yo me basé para hacer esta exposición fue en los libros de Química séptima y 10ª edición. Gracias.